Durante esta segunda clase justamente vamos a desarrollar uno de los temas relacionados con la comunicación, en este caso con el lenguaje escrito, que tiene que ver con la carta formal, específicamente con una de ellas, la solicitud. Empecemos un poquito a ver lo que corresponde con una carta formal. Sabemos que es un medio de comunicación escrito justamente por un emisor enviado a un destinatario que es el receptor. En este contexto, justamente esa comunicación lo hacemos con una persona ajena, con alguna autoridad, con algún medio de comunicación, una institución o algún tipo de ámbito profesional o cualquier tipo de organismo. En este caso, la solicitud es un documento, por lo tanto, tiene una validez. Va a ir dirigido, como bien dijimos, a un organismo, puede ser público, privado o alguna autoridad. En este caso se utiliza la solicitud para, como bien lo dice el nombre, solicitar algo o plantear algún tipo de reclamación. Se exponen los motivos justamente para realizar dicho pedido o dicha solicitud. Como bien lo dije, es un documento, por lo tanto debe ir firmado por el emisor y debe ser entregado de forma duplicada. Justamente una queda para el emisor como resguardo y el segundo queda para el destinatario o el receptor. En este caso hay algo muy importante con respecto a la solicitud. Eh, como toda carta formal cumple con una estructura y esa estructura justamente debe ser coherente. En este caso tenemos una estructura que respetar, las ideas que vamos a desarrollar dentro del cuerpo de mi carta siempre debe ser de forma coherente, clara, breve y precisa. En este caso, la solicitud se pueden redactar de dos formas. Una primera persona, que puede ser de forma singular o plural, o en tercera persona. En este caso vamos a ir viendo cada una de las formas de redactar una solicitud. Una solicitud en primera persona, como bien lo dice, utiliza la primera persona gramatical, el yo. O sea que es la persona sola, individual o en el caso de ser plural, quien va a dirigir justamente este pedido o reclamo. Siempre aparece justamente en esta estructura, en un principio aparece un encabezado. El encabezado, en el caso de que justamente la empresa u organismo al que me dirijo tenga un membrete, puedo utilizarlo y colocarlo en la parte superior de mi carta. En este caso siempre es obligatorio que ponga lugar y fecha en el que envío justamente mi carta. No debo utilizar una fecha diferente al día que va a ser entregada justamente mi solicitud o mi carta. En este caso siempre se tiene que tener en cuenta que la fecha no se escribe justamente en mayúscula porque no es un nombre, por lo tanto esa fecha debe estar correspondiente con el día de entrega. También forma parte de ese encabezado justamente los datos de mi receptor. En este caso colocamos el cargo al señor gerente general, el nombre de la empresa y el nombre justamente de la persona a quien va dirigida mi carta. Utilizamos la sigla su despacho justamente entregando como si fuese en propia mano. En este sentido, podemos utilizar o no una referencia que sería un pequeño resumen breve de lo que puede llegar a tratarse en mi carta. Las solicitudes en primera persona, cuando comienza justamente el cuerpo, tiene una fórmula de cortesía. En este caso, justamente se saluda de manera cortés, siempre manteniendo un lenguaje formal. Entonces, al ser primera persona, utilizo justamente de mi mayor consideración, primera persona del singular. En cambio, si van a ser más
justamente los emisores y puedo utilizar la primera persona plural, sería de nuestra mayor consideración, ¿sí? Y en vez de colocar tengo el agrado de dirigirme, se colocaría justamente tenemos el agrado de dirigirnos. Siempre se utiliza esta forma formal justamente para poder comenzar una solicitud. En este primer párrafo aparece el motivo, ¿sí? En el segundo párrafo aparece el por qué y en el tercer párrafo hacemos un saludo o despedida que también justamente es formal. Se finaliza con un saludo formal. En este caso siempre debe ir la firma y aparece aquí el nombre del emisor, quien envía la carta. Son cuestiones que se tienen en cuenta, recuerden, el encabezado, el cuerpo y la firma, ¿sí? Que deben ir. Y en el caso de ser una solicitud en primera persona, la fórmula de cortesía debe ir. Veremos un poquito la diferencia entre una solicitud en primera persona y una solicitud en tercera persona. Verán que el encabezado es igual, pero no aparece justamente la fórmula de cortesía. En este caso, al utilizar la tercera persona, justamente colocamos la que suscribe y ya aparece quién es, justamente el que envía o la que envía esta solicitud, ¿sí? Aparecen nuevamente los tres párrafos, lo que se va a solicitar, el motivo, por qué y la despedida de forma correcta. En este caso, nuevamente firma quien envía la solicitud. Existen justamente diferentes formas de realizar una solicitud. Estuvimos viendo en primera persona de forma singular, en primera persona de forma plural, en este caso también en tercera persona, pero hay otras formas de comunicación. Ustedes saben que la tecnología ha avanzado, por lo tanto también es un medio de comunicarnos de forma más rápida y efectiva. Por lo tanto, también podemos enviar una solicitud por correo electrónico. En este caso es muy similar a los otros tipos de solicitudes. También tiene la estructura correspondiente a una carta, pero en este caso, ¿qué aparece? Ya el sistema trae la fecha y el horario. En este caso debemos colocar justamente quién es el emisor, María Eugenia Lombardi, quién es el receptor, Marcos Medera, y una ventaja que nos ofrece justamente el correo electrónico es que podemos enviar a varios destinatarios al mismo tiempo. Nos ahorra tiempo. El asunto que sería justamente la referencia. Y nuevamente guardamos todo lo que tenga que ver con la estructura formal de una carta solicitud. En este caso, justamente, hay que tener en cuenta que para que tenga, la validez de un documento, debe estar firmado y entregado. Por lo tanto, una solicitud enviada por correo no tiene la validez de documento que sí podría tener las demás. Con respecto a esto, vamos a ver durante el trayecto de cursado las distintas formas de comunicarnos de manera escrita. Es muy importante para cualquier tipo de organización saber escribir de forma correcta una solicitud o cualquier tipo de carta formal. En este caso siempre tenemos que tener en cuenta de escribir de forma coherente. Como bien decimos, debe ser breve y precisa para que mi receptor pueda comprender fácilmente lo que trato de comunicar o el mensaje que quiero emitir. Si busco palabras justamente que no va a comprender mi receptor o palabras muy rebuscadas, puede hacerse incomprensible y el mensaje justamente no va a llegar de forma eficaz. Así que son cuestiones a tener en cuenta en el momento de la redacción de una solicitud o cualquier tipo de cartas. Siempre el mensaje debe ser coherente.